encuentra por primera vez? Ok, pues bienvenida y nada más comentamos que el motivo por el cual como nos congregamos es para estudiar la palabra y creemos que esto es suficiente para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno. Y bienvenida para compartir ese tiempo con nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos y vamos a leer juntos, por favor, como lo hacemos, para recordarnos que estamos aquí reunidos para escuchar al Señor y su palabra. Ese es el motivo por el cual nos reunimos, para alabarle con nuestro corazón, para reconocer nuestra necesidad de Él. Y en este pasaje de Hebreos 4, versículo 12, también reconocemos que la palabra de Dios es viva. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Nuestro Dios nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos el día de hoy. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13. Y quiero que sigan con su vista, por favor, a partir del versículo 24. Mateo 13, 24. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanla en mi granero. Versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto,
Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros por su Espíritu. Que el Señor prospere su palabra. Padre, te damos gracias porque estamos delante de ti por tu Espíritu Santo. Tu palabra es una espada de dos filos y nuestro anhelo es que hoy atraviese lo más profundo de nuestra sed y exhiba lo que hay en nuestros pensamientos, porque un día habremos de dar cuenta de toda nuestra vida delante de ti y queremos estar preparados para ello por la sangre del Cordero derramada en la cruz, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Te pedimos esto, Señor, para que tu gloria sea vista, para que el fruto, Señor, sea dado en nuestras vidas. Y Padre, para que, Señor, tu reino siga creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Esta semana, escribiendo con el pastor Maurice Roberts de Escocia, le pedí el lunes o martes, le dije al pastor Maurice, ¿me podrías dar 10 consejos? Eres una persona que más de 45 años en el ministerio y un hombre realmente temeroso de Dios y usado por Dios. Y le pedí, ¿me puedes dar 10 consejos, por favor, que le darías a un siervo de Dios? Y les voy a decir lo que me puso en el primero y en el 10º consejo. El primer consejo me dijo, primeramente revísate si eres una persona verdaderamente creyente. Revísate si eres una persona verdaderamente creyente, que aborreces el pecado y que temes a Dios. Platicando con Julio Crespo el día de ayer, me decía Julio, pero es que ahí son 3 puntos en uno solo. Ok, está bien. Qué bueno que hay 3 puntos en uno solo. Pero fíjese bien, a un pastor, primero reconoce que seas una persona que ha nacido de nuevo, que seas un verdadero creyente. Tú dices, pero ¿por qué? Si ya es pastor. Te digo una cosa, hay demasiados hombres en el mundo que se llaman pastores o personas a las cuales se les llama líderes sin ser ni siquiera nacidos de nuevo. Y por supuesto, si no son nacidos de nuevo, no pueden aborrecer el pecado. Y si no aborrecen el pecado, ¿cómo crees que van a caminar en el temor de Dios? Para un siervo de Dios es necesario primeramente que sea un hijo de Dios para poder servir a Dios y aborrecer el pecado y tener temor de Dios. Y el último punto
que mandó Morris dijo esto: predica sabiendo con tus ojos y tu mente y todo tu ser que un día te presentarás en el día del juicio de tu Señor. Predica, porque cada palabra va a ser juzgada delante de aquel que tendrás que enfrentar en el día del juicio. Fíjese nada más, consejos para un pastor. Nuestro hermano Wenceslao, que algunos, la mayoría deben haberlo conocido porque varias veces ha estado aquí en la puerta recibiéndolos. A lo mejor no lo conocen por su nombre, a Wences y a Inés. Son normalmente, desde que empezaron a servir al Señor, son las primeras personas que están aquí. Son los que llegan mucho antes que todo el mundo en cualquier reunión, habitualmente. Y les decía que nuestro hermano Wences, la semana anterior, el viernes, le decían que tenía 4 horas de vida en el hospital, en el Seguro Social. Y esta semana, esta recién que estamos terminando, en este martes pasado, se le avisó a la familia que por favor estuvieran cerca de la entrada de urgencias, porque después de haber pasado aquella cirugía que les mencioné la semana pasada de 7-8 horas que estuvo en cirugía y pasó a terapia intensiva y salió en coma, el martes le avisaron a la familia y les dijeron que por favor estuvieran cerca porque Wences ya estaba terminando. Eso fue el martes. El jueves a las 11:30 de la noche entró a terapia intensiva y Wences, con un tubo en vías respiratorias y otro tubo en el aparato digestivo y por supuesto con todos los aparatos que puede tener una persona en terapia intensiva, cuando me ve, ¿saben? No con una lentitud y una debilidad, sino con una rapidez y una fuerza, me ve a los ojos y me hace así, levanta la mano y levanta el pulgar, porque no puede hablar, y una medio sonrisa por un lado del tubo que tiene metido en su boca. ¿Sabe quién puede hacer esto? Alguien que antes de ir a entrar en coma a ese quirófano dijo: mi Señor me tiene en la palma de su mano y nadie jamás, ni nada jamás me arrebatará de ahí. Un hijo de Dios que sabe que la vida es así, vuela, desaparece, y que sabe que tiene asegurado el futuro. Todos nosotros vamos a morir un día si el Señor no viene antes, y todos nosotros habremos de enfrentar un futuro en donde solamente hay 2 sitios: en el tormento eterno y en el cielo, en la paz eterna con nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Y una vez más, aquí es nuestro Señor Jesús, el Maestro. Él está hablando de esto. Él es Jesús, nuestro Señor. Y en este capítulo 13 vemos 6 parábolas, pero ahorita vamos a ver 2 de ellas que son el mismo tema. Y si son importantes para nuestro Señor Jesús, deben ser importantes también para nosotros. Y esas parábolas, que son relatos símiles de lo que hay en la realidad, y utilizando elementos sorpresas, por supuesto, tienen enseñanzas totalmente verídicas y aplicables a la vida de los oyentes. Y eso lo usaba mucho nuestro Señor Jesús. Y en esta parábola que se le llama la parábola de la cizaña, como lo vimos aquí, o la parábola del trigo y la cizaña, sería bueno que nos hiciéramos 3 preguntas con esta parábola. 3 preguntas. ¿Qué clase de semilla soy? ¿Qué clase de semilla soy? ¿Qué clase de fruto estoy produciendo? ¿Y qué clase de futuro tendré? ¿Qué clase de futuro tendré? Nuestro Señor Jesús primero está dando la parábola delante de
una gran audiencia, pero también nuestro Señor Jesús después en privado se le explica a sus discípulos. Y cuando está hablando delante de todos en el versículo 24, el Señor dice: el reino de los cielos puede compararse. El reino de los cielos puede compararse. Aquí está hablando de que la soberana voluntad de Dios, que hizo los cielos y la tierra, al final de cuentas Él gobierna toda situación y todo ser viviente. El reino de los cielos puede compararse. Y ahora viene la comparación. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Y vemos, por supuesto, en el versículo 37, que aquel que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué es nuestro Señor Jesús? El Hijo del Hombre es un término que nuestro Señor usaba para hablar de sí mismo. Nuestro Señor Jesús dice: plantó la buena semilla en su campo, le pertenece. Y dice ahí en el versículo 38, y el campo es el mundo. El campo es el mundo. No sé cuántas veces habrás oído que el trigo y la cizaña dentro de la iglesia, pero aquí vemos claramente la parábola, que no se está hablando de la iglesia, se está hablando del mundo. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y volvamos a nuestro texto en el capítulo 13, versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El enemigo vino a sembrar cizaña entre el trigo. Y dice en el versículo 38, la cizaña son los hijos del maligno. Así como la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es, versículo 39, el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién te plantó en el mundo? ¿El Hijo de Dios? ¿Nuestro Señor Jesús? ¿O te plantó el diablo en el mundo? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Puedes decir: bueno, es que yo soy creyente. Esa pregunta me parece tonta, discúlpame. Pero si tú ves conmigo en el capítulo 8 de Juan, te vas a encontrar que aún cuando una persona se denomine creyente, vemos que otra es la verdad. Y en el capítulo 8 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, nuestro Señor Jesús estaba hablando y dice en el versículo 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Se fijan, 2 veces habla de que habían creído en Él. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí a los que habían creído en Él? Empieza diciéndoles: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos.
Y te digo algo, esta es la señal del Hijo del Reino. Esta es la señal del Hijo de Dios. Permanecer en su palabra, y es ahí donde verdaderamente nos podemos identificar como sus discípulos. ¿Por qué? Porque estos hombres con los que Jesús estaba hablando, más adelante, ¿qué les dice en el versículo 42? En el versículo 42, a ellos mismos, a los que habían creído en Jesús, les dice: si Dios fuera su Padre, ¿qué les está diciendo? Que no lo es. Si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque ustedes no pueden oír mi palabra. No pueden oír mi palabra. Si no pueden oír la palabra de Dios, ¿cómo van a poder permanecer en la palabra? ¿O cómo podrá la palabra de Dios permanecer en ellos? ¿Cómo? Si es algo imposible totalmente. No pueden oír. Versículo 44. ¿Ustedes son qué? Son de su padre. ¿A quién está hablando esto? A los judíos que habían creído en Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿A quién le habló esto? A los judíos que habían creído en él. Nuestro Señor les dijo claramente en el versículo 34: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esclavo. El pecado domina, gobierna la vida. No importa que se llame a sí mismo creyente, no importa que acuda a una congregación cristiana, simplemente está diciendo el Señor esto. Versículo 36: si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Solo el Señor puede hacer a una persona libre. Y dice en el versículo 32: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Conocer la verdad, atesorar la verdad, el Verbo encarnado, la palabra de Dios enviada. Que la palabra haya cabida en nosotros es la única manera, de ser verdaderamente libres. Versículo 37 dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Nuestro Señor Jesús dice esto: sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. No tiene cabida en ustedes. He ahí el gran problema. El gran problema no es desconocer la palabra de Dios. El problema real y profundo está en aquellos que creen conocer la palabra y siguen siendo hijos del diablo. Creen conocer la palabra y van derechitos al infierno.
creen conocer la palabra, pero no tienen la humildad de atesorarla y someterse a ella. Y son hijos de condenación. Y son cizaña puesta en el mundo. Esto es terrible, pero es una realidad. Y ahorita vamos a ver por qué. No es cuestión que esté mal utilizando versos. Ahorita vamos a ver que específicamente a ellos se refiere. ¿Por qué? Porque nuestro pasaje que estamos estudiando en Mateo 13, ¿de quién está hablando? En Mateo 13, en el versículo 41. En Mateo 13, 41, en nuestra parábola del trigo y la cizaña, dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A todos los que son piedra de tropiezo. Entonces, ¿cuántos creyentes o aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Dios, lo único que son viviendo en este mundo son piedra de tropiezo y practicadores de maldad? Y lo único que hacen es que el nombre de Cristo es vituperado por causa de sus vidas, donde ellos pueden tener un conocimiento, pero no un corazón sometido a aquel que pagó por sus vidas en la cruz para comprarlos y para ser el dueño y señor de sus vidas. Esto es algo duro, amada familia. Es algo duro lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y créanmelo, con temor y temblor. ¿Entienden ahora ustedes por qué este siervo de Dios, Morris Roberts, de 78 años de edad, me diga: primer consejo, revísate primero si eres un verdadero creyente? Revísate si aborreces verdaderamente el pecado, todo lo carnal tuyo, y revísate si vives en el temor de Dios. Ese fue el primer requisito para poder servir al Señor. Para poder servir al Señor. Y predica como si estuvieses viendo delante de ti el día del juicio. Son palabras duras, pero son palabras reales. Nuestro Señor Jesús tenía muy corto el tiempo para ministrar. 3 años activo en el ministerio y tenía que ser muy directo. Y te digo algo, por eso la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Y más vale ser deshechos, que nuestro corazón endurecido se ha hecho pedazos y quebrantado, con tal de llegar al reino de los cielos. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién te plantó? ¿Quién te plantó? Te plantó el Señor Jesús. Él es el que te ha plantado en el mundo. Eres una semilla que va a producir fruto. Eres semilla que va a dar un fruto. Miren, el trigo y la cizaña, la semilla es similar. En cuanto empieza a crecer